Hola, bueno, acá estamos en la última parte del contenido de las pequeñas clases para la columna vertebral y vamos a ver los músculos intrínsecos, o sea, los músculos propios del dorso. Dentro de esto vamos a hablar en principio de los movimientos que hace la columna vertebral y luego nos vamos a referir a estos músculos que son propios del dorso que permiten movimientos más finos y que se van a ubicar en diferentes planos. ¿Cuáles son los movimientos posibles que hace la columna? Y ya esto algo habíamos hablado, que si ese mismo movimiento lo tomo o mido la amplitud entre dos vértebras o mido la amplitud entre toda la columna vertebral, a mayor cantidad de vértebras, mayor va a ser la amplitud de ese movimiento. Bien, vamos a tener entonces el movimiento de flexión y el movimiento de extensión de la columna vertebral, los movimientos de inclinación lateral hacia un lado y hacia el otro, y los movimientos de rotación, que se van a producir sobre todo a nivel de la cabeza y el cuello y a nivel lumbar. ¿Qué es lo que pasa con estos movimientos? Para entrar como un poco más en detalle, ¿qué sucede cuando se producen? ¿Sí? Por supuesto que son posibles gracias a la acción coordinada de los músculos, que vamos a ver a continuación, que son los responsables directos de la movilidad y del control de la postura de la columna. Y después va a haber un grupo de músculos extrínsecos que se relacionan con otras estructuras vecinas, ¿no? Relacionan el tronco o la columna vertebral con los miembros superiores o con el tórax, por ejemplo. Juntos, estos grupos musculares aseguran además el equilibrio dinámico entre el cuerpo o entre la estructura de la columna y el resto del cuerpo, y por supuesto que permiten gran versatilidad en movimientos, con precisión, pero también con estabilidad. Entonces tenemos el movimiento de flexión, como vemos en esta primera imagen, en donde se produce el acercamiento entre los bordes anteriores de los cuerpos vertebrales, ¿no? Si yo lo voy a representar acá, si yo tengo esto así y hago una flexión, obviamente estoy exagerando, lo que hago es acercar el borde anterior de los cuerpos vertebrales. Cuando se acercan, como si fuera que yo aprieto un broche de la ropa, cuando se acercan los bordes anteriores de los cuerpos, se separa o aumenta la distancia entre las apófisis espinosas y de esta manera se produce la flexión, como vemos en esta imagen, ¿no? Y acá vemos la representación en un conjunto de vértebras. Ahora, si nosotros observamos acá, cuando esta flexión se produce, se aplasta, entre comillas, la parte anterior del disco intervertebral y el núcleo pulposo se va hacia posterior, ¿no? Como que se corre esa parte más blandita del disco intervertebral, se va hacia posterior, ¿sí? Entonces, es como, ¿vieron esas pelotas que uno aprieta y se deforman? Bueno, entonces cuando yo ejerzo presión de un lado, si yo la tengo dentro de la mano, sale, la otra parte sale por acá cuando la aprieto y después vuelve a su forma original. Lo mismo sucede con el disco intervertebral. Al estar como más apretada en la flexión el borde anterior, el núcleo pulposo se va hacia posterior. ¿Bien? Y este movimiento de la flexión de la columna se va a ver limitado, obviamente, por los ligamentos que están en contacto con las apófisis espinosas, el ligamento interespinoso y el ligamento supraespinoso, como vemos acá en la imagen, el interespinoso y el supraespinoso, que se van a extender haciendo ahí en la flexión hasta un momento de mayor tensión donde dicen hasta acá te podés flexionar. Ahora, a diferencia del resto de los movimientos, la flexión del tronco se da por la contracción de los músculos anteriores, los músculos del abdomen, por ejemplo, ¿sí? Que van a producir la flexión. El resto de los movimientos intervienen los músculos del dorso. El movimiento contrario o antagonista sería el movimiento de extensión, como vemos acá en conjunto, donde se hace de esta manera, ¿no? Es una inclinación hacia posterior. Entonces, lo mismo que vimos antes, pero al revés. Lo que va a suceder ahora en la extensión es que se juntan o disminuye la distancia entre las apófisis espinosas hasta un tope, o sea, hasta que se peguen, y se separa la parte anterior de los cuerpos vertebrales, ¿no? Entonces, si esto estaría así, hace esto en la extensión.
Ahora, la diferencia es que en la extensión el mayor límite de este movimiento es cuando las apófisis espinosas se tocan, ¿no? Entonces, hasta ahí uno puede extender la columna. Al tocarse esto, se separa el borde anterior, ¿sí?, de los cuerpos vertebrales y los bordes posteriores es como que se tratan de tocar, con lo cual el núcleo pulposo ahora se hace bien anterior, a diferencia de la flexión. Y este movimiento, además de estar limitado por el contacto que se va a producir sí o sí entre las apófisis espinosas, además está limitado por la presencia del ligamento longitudinal anterior, que recubría toda la cara anterior de los cuerpos vertebrales. Luego tenemos el movimiento de inclinación hacia un lado y hacia el otro. Acá lo vemos representado en una vista anterior de una serie de vértebras que están haciendo la inclinación. No es una vista anterior porque acá veo los cuerpos vertebrales. Y acá está la representación en el dibujo. Si la inclinación es hacia un lado, ¿sí?, se van a unir las apófisis transversas de ese lado hasta tocarse y ese va a ser el límite. Y del otro lado se van a separar las apófisis transversas y el límite o lo que frena la amplitud de esa inclinación va a ser la presencia del ligamento intertransverso. ¿Bien? Entonces esto también tiene sentido que si yo estoy haciendo esto y hay una inclinación, así exagerada por supuesto, un límite de la inclinación va a ser cuando se toquen o si se tocan las apófisis transversas, y del otro va a ser cuánto puede estirarse este ligamento intertransverso. ¿Bien? Con lo cual, si la inclinación es hacia un lado, el núcleo pulposo se va a ir hacia el lado contrario. Y después tenemos el movimiento de rotación. El movimiento de rotación es el que se da entre una vértebra y la otra, exceptuando lo que se da entre el apófisis odontoides y el arco anterior del atlas. Lo que va a suceder es que, por supuesto, una vértebra gira sobre otra, ¿no?, en el movimiento de rotación. Va a ser este movimiento. Ahora, el movimiento a nivel cervical, este movimiento de rotación a nivel cervical y a nivel torácico, es muy, muy sutil, es muy poco, porque al ser las superficies articulares dos superficies planas, que donde se ponen en contacto, solo hay un pequeño desplazamiento, no permite la rotación. En cambio, a nivel lumbar, como esas apófisis articulares, una es cóncava y la otra es convexa, lo que va a hacer es que esto pueda así hacer un leve movimiento de rotación, que es mucho más amplio que en el resto de la columna, ¿sí? Con lo cual, el movimiento de rotación, cuando se dé, el núcleo pulposo se va a ir como aplastando, sin moverse del lugar, pero como aplastándose para el lado donde esté rotando la vértebra. ¿Bien? Si yo tengo el cuerpo, o sea, este es mi lado izquierdo, yo tengo el cuerpo hacia ese lado, estoy hablando de una rotación izquierda y así una rotación derecha, ¿sí? O sea, para donde rote el cuerpo va a ser el lado en donde esté rotando la vértebra, porque siempre voy a hablar desde la posición anatómica. Este movimiento de rotación, la amplitud de ese movimiento va a estar justamente limitado, sí, por la presencia de todos estos ligamentos que nombré recién, los que conectan las apófisis espinosas y las transversas, pero además porque si yo tengo mis manos, son estas carillas articulares, tengo hasta un momento en donde rotar, porque la sucesión de estas articulaciones no gira completamente, ¿no? Es como que traba de esta manera, con lo cual hay un giro que se puede dar en la rotación hasta cierto punto. Bien, y ahora vamos a ver los músculos que van a permitir estos movimientos. Como les decía, los músculos se dividen en dos grandes grupos que se llaman músculos extrínsecos y músculos intrínsecos, y esta división se debe a que tienen diferente origen embriológico, con lo cual también tienen diferente inervación. ¿Bien? Los músculos extrínsecos son los músculos que se desarrollan en otras regiones del cuerpo y que luego migran hacia el dorso y se ubican superficialmente respecto de los que son propios del dorso, y lo que van a hacer en general son movimientos de la columna, pero relacionada con el miembro superior, o sea, en la cintura escapular y con las costillas. Con lo cual, los voy a nombrar, pero sí los vamos a ver en relación con esos temas, ¿sí? Dentro de ellos encontramos en un plano superficial el músculo trapecio, que es el que ocupa toda esta zona de acá,
el músculo dorsal ancho, que ocupa toda la parte inferior y media de la espalda, del dorso, los músculos romboides mayor y menor y elevador de la escápula, que están en un plano medio, y más profundo los músculos serratos. Eso los vamos a ver después cuando veamos cintura escapular sobre todo. Y luego tenemos los músculos intrínsecos, que su origen y permanencia es en el dorso y está formado por un grupo que es profundo respecto de los extrínsecos, ¿sí? Y van a ser los responsables de la estabilidad, pero en la posición erecta, pero también de la movilidad de la columna. Todos van a estar recubiertos por una fascia que se llama fascia toracolumbar, que es una lámina poneurótica resistente que se va a extender desde las apófisis espinosas hacia las costillas y que sirve de inserción también para varios músculos, no solamente del dorso, sino también parte del abdomen. Desde un punto de vista funcional, estos músculos permiten estos movimientos que nombré recién, de extensión, de inclinación y de rotación del tronco y del cuello, pero no de la flexión, porque esos son los músculos del abdomen, ¿sí? En muchos casos también actúan como ligamentos activos, o sea, quiere decir que contribuyen a la estabilidad durante la posición erecta, ¿sí? Cuando nosotros tenemos cierta postura. Bien. Luego tenemos que estos músculos intrínsecos se encuentran sobre todo a los lados de la columna vertebral. Si ustedes observan una espalda, van a ver como en el centro las apófisis espinosas y a ambos lados como unos canales, hay como unos surcos y luego vuelve como otra vez a sobresalir, ¿no? Esto tiene que ver con toda esta masa muscular que vamos a hablar a continuación. Que es como en ese sector es donde se contienen a estos músculos intrínsecos, que se dividen también en tres planos. El plano más superficial es donde encontramos a los esplenios. En un plano medio o intermedio encontramos al erector de la columna, que ahora vamos a ver cómo está formado. Y más profundo encontramos aquellos que son transverso-espinosos, los interespinosos y los intertransversos. Comencemos por el plano superficial, donde encontramos a los esplenios. Los esplenios son 4 músculos, o sea, hay del lado derecho y del lado izquierdo, pero están los esplenios del cuello y los esplenios de la cabeza. Bien. Son músculos planos que tienen una dirección oblicua y divergente, quiere decir que del centro se van hacia afuera, de lo medial hacia lateral, por eso divergen, ¿sí? Lo contrario serían converger, los que van hacia el centro, y parten de la columna vertebral exclusivamente en la región superior del dorso y se dirigen hacia la cabeza. Tenemos el esplenio de la cabeza, que su inserción es en el hueso occipital y en la apófisis mastoides, que está a esta altura, es lo que nos sobresale acá atrás de la oreja, y se va a dirigir hasta la cervical número 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Bien? Mientras que el esplenio del cuello se dirige de la torácica número 3 a número 6 aproximadamente hasta los tubérculos posteriores de la apófisis transversa de la primera vértebra cervical y de la segunda y tercera. Y acá podemos pensar como dos funciones diferentes. Una cosa es que se contraigan los dos al mismo tiempo de cada lado, que sería una contracción bilateral, que los esplenios del cuello, que los esplenios de la cabeza se contraigan al mismo tiempo los dos, o que haya una contracción unilateral y homolateral porque es del mismo lado, ¿sí? Es del mismo lado de la contracción. Entonces, cuando ambos se contraen, los esplenios tanto del cuello como de la cabeza se contraen de manera bilateral, o sea, el derecho y el izquierdo, lo que se produce es una extensión del cuello y de la cabeza según el esplenio que se esté contrayendo. ¿Bien? Ahora, cuando se contraen de un solo lado, un esplenio del lado, por ejemplo, izquierdo, queda relajado y se contrae solamente el del lado derecho, tenemos una contracción homolateral y ahí funcionan como músculos rotadores del cuello y de la cabeza. Entonces se llama unilateral porque se contraen de un solo lado y homolateral porque la rotación se da de ese lado donde se produjo la contracción muscular. Luego pasamos al plano medio, donde encontramos al erector de la columna. El músculo son una serie de 3 músculos de cada lado que se agrupan bajo el nombre de músculo erector de la columna, que forman una gran masa muscular a nivel lumbar y esta masa muscular se dirige a nivel
de la torácica número 12 para empezar a separarse en 3 columnas musculares de cada lado, que de medial a lateral encontramos el músculo espinoso, el músculo longísimo y el músculo iliocostal. Como les mostraba recién, lo vemos en esta imagen, que de este lado es un plano más profundo, donde hay, como ven, hay un gancho para separarlos y que podamos observar los 3 músculos. El músculo espinoso, el músculo más medial, se inserta en las apófisis espinosas de las vértebras y llega hasta la protuberancia occipital externa. O sea, miren todo el recorrido que hace desde T12, porque antes es el erector de la columna, que es esta masa común que vemos acá, y a partir de T12 se inserta en cada una de las apófisis espinosas hasta llegar, como les dije recién, hasta la protuberancia occipital externa, que es esta altura en el occipital, esto que ustedes se tocan acá que sobresale. ¿Bien? Lo que hace este músculo cuando se contrae, a ambos lados de las apófisis espinosas, o sea, pasan muy juntito uno del otro, lo que hacen es favorecer la extensión del tronco, ¿no? O en una flexión, favorecer a volver a la postura original. En el centro tenemos, o sea, intermedio, tenemos el longísimo que se dirige de las apófisis transversas de casi todas las vértebras hasta, o sea, su extremo en la apófisis mastoides, que es esta apófisis que sobresale acá atrás, en la cabeza, en la base del cráneo, ¿bien? Y lo que produce también es la erección de la columna, ¿sí? La puesta otra vez en la postura erguida. Y finalmente tenemos el músculo más lateral, que es el iliocostal, que se extiende hasta las costillas y la apófisis transversa de las últimas 4 vértebras cervicales. Lo que hace este músculo es generar la extensión, pero también cuando se contraen de un solo lado, lo que va a hacer es la inclinación lateral, ¿no? Si se contraen los dos, como van hacia las costillas, hacen como esta manera divergente, hace la extensión de la columna y la posición, mantener la posición erguida, pero si se contrae uno solo, se va a producir la inclinación de ese lado en donde se contrajo. Finalmente llegamos al plano profundo, los últimos músculos pertenecientes al dorso o propios del dorso, que son estos músculos que se ubican entre las apófisis transversas de las vértebras y la apófisis espinosa, como en ese canal que queda entre ambas apófisis. Y a diferencia de los anteriores, si bien tienen una dirección oblicua, en este caso son convergentes, o sea, van de lateral de las apófisis transversas hacia medial a las apófisis espinosas. Y hay un grupo que se llama justamente transverso espinosos que se organiza a su vez en 3 músculos. El semiespinoso, que va de las apófisis transversas a las espinosas, saltando más o menos 4 segmentos, quiere decir que, por ejemplo, va de la torácica número 6, de la apófisis transversa de la torácica número 6, y va hacia la apófisis espinosa de la torácica número 4 o número 3, por ejemplo, ¿no? Va como saltando segmentos. Están mucho más desarrollados a nivel torácico y cervical, sobre todo cervical. Si encuentran por ahí en algún libro más viejo de anatomía, los pueden encontrar como complexo mayor y menor también. Después tenemos los multífidos, que son muy parecidos a los anteriores, pero están mucho más desarrollados a nivel lumbar y saltan más o menos entre 2 a 3 vértebras, como vemos acá. Acá tenemos la apófisis transversa de una, saltea esta y se inserta en la apófisis espinosa de la segunda que está por encima, ¿sí? Y después tenemos los rotadores, hay rotador largo y rotador corto, según si salta uno o 2 segmentos, que están más presentes a nivel torácico. Y en conjunto, todos estos músculos, o sea, dentro de los transversos espinosos, por su dirección oblicua, cuando se contraen de manera bilateral, lo que hacen es contribuir a la extensión de la columna y a mantener la postura, mientras que cuando se contraen de un solo lado, generan la rotación contralateral, ¿sí? Además, dentro de este plano profundo encontramos otros músculos que ya no son oblicuos, sino que son de dirección longitudinal o vertical, que son músculos más cortos y que están ahora sí, sin saltar segmentos, ubicados entre 2 vértebras, ¿sí? Adyacentes. Están poco desarrollados o ausentes a nivel torácico y ahí encontramos los interespinosos y los intertransversos, que como el nombre lo indica, los interespinosos son los que están ubicados entre las apófisis espinosas de vértebras adyacentes, como vemos acá, como vemos ahí y como vemos acá.
A nivel cervical encontramos 2 por cada espacio. Recuerden que a nivel cervical la apófisis espinosa se bifurca, o sea que va de la bifurcación derecha con la bifurcación derecha de la vértebra de abajo y así, ¿sí? Y lo que van a hacer estos músculos es participar de la extensión y de la estabilización local, o sea, de ese segmento vertebral en donde se encuentran. Y luego tenemos los intertransversos, que son esto que ustedes ven en esta imagen, que están obviamente entre apófisis transversa y apófisis transversa, o sea, entre dos vértebras consecutivas, ya a nivel cervical hay 2 por cada espacio, ¿sí? por cada lugar entre apófisis, porque uno va a estar ubicado entre los tubérculos anteriores de las apófisis transversas y el otro entre los tubérculos posteriores que tienen las apófisis transversas de las cervicales. Y lo que hacen estos músculos es estabilizar y extender la columna, y cuando la contracción es de un solo lado, colabora la inclinación de la cabeza. ¿Bien? Estos músculos que fuimos nombrando son músculos muy pequeños, muy difíciles de ver en un preparado, es un contenido más bien teórico o de poder desarrollar en una imagen que esté exclusivamente dibujada para encontrar estos músculos tan pequeños, pero aún así son músculos muy importantes porque son los responsables de mantenernos erguidos, de permitir los movimientos finos de la columna, de los movimientos más amplios que se dan respecto del tronco y de la cabeza, y de sostener nuestra postura a lo largo de todo el día. Sin estos músculos, el equilibrio corporal y la movilidad de la columna sería imposible. Así que les vengo a recordar esto. Les dejo entonces las referencias como siempre y nos vemos en la próxima para comenzar con cráneo.